Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su podcast Dimensiones. Quiero darles la bienvenida en esta segunda temporada, ya que estamos estrenando nuevos temas, nuevos invitados y pues espero que ustedes disfruten mucho estos capítulos, que sigan estando al pendiente de las redes sociales que tenemos y quiero pues presentarles a mi anfitrión de esta noche, Diego Gabriel. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Vamos a estar hablando acerca de la comunicación con los muertos y vamos a estar hablando acerca de toda esta cuestión que tiene que ver con la comunicación y el hecho de poder presenciar como este tipo de entidades que tienen que ver con los espíritus y demás cosas. Bueno, les voy a leer un poquito acerca de este tema que tiene que ver con esto y habla acerca de que hoy en día se han inventado como diferentes aparatos también para la comunicación entre los muertos. Uno de ellos es el Spirit Box, que también vamos a estar hablando acerca de qué tan positivo es su uso, si es real, si no es real, qué tanto tiene que ver con la verdadera percepción que tienen las personas hacia este tema, cómo poder darse cuenta cuando estás teniendo una comunicación con un espíritu real, si en verdad es un espíritu, si en verdad tiende a ser, no sé, parte de la psicología, de la psique humana, y pues vamos a estar tratando esos temas. ¿Qué opinas al respecto de este tema, Gabriel? Bueno, a mí el tema me parece bastante interesante. Tiene mucha historia y tiene muchos antecedentes. La creencia en espíritus de los muertos y eso se ha derivado en casi todas las religiones. En la mayoría de religiones se cree en el alma y el espiritismo viene en eso, ¿no? El tener contacto con el alma de alguien que ya no está en este plano, y esa es como una de las premisas que diría yo. Bueno, desde tiempos muy antiguos se ha como practicado esta forma de comunicación, ¿no? Ya que, por ejemplo, ¿no? Se dice que a través de la Ouija, a través de todas estas sesiones de espiritismo que surgieron por parte de, no sé, los científicos también de aquel entonces, que eran como, no sé cómo llamarle, digamos, no disciplina, sino forma de comunicación o doctrina, pues se ha buscado desde hace un buen de tiempo, ¿no? Y a través de diferentes formas, ¿no? Una de estas es a través de la tabla Ouija, a través de sesiones espiritistas con gente que quiere comunicarse con sus seres fallecidos. Sí, recordamos que en la antigüedad no existía la Ouija ni existía otro, ¿no? Ajá. Las sesiones espiritistas eran a través de un medium. Exacto. Para que el medium se dejara poseer por la persona, hubiera una invocación de el ser con el que se quería contactar, y ya a través de esa persona tenías comunicación con el ser fallecido. Ya después vinieron la instrumentalización. Sí, era el medio al que prestaba su cuerpo. Exacto. Y bueno, pues tiene esta como carga filosófica y religiosa, ¿no? ¿Qué tanto? Bueno, hoy en día se dice que los que estudian toda esta cuestión espiritista y de fenómenos paranormales recomiendan que no siempre es tan bueno comunicarse con este tipo de seres, porque no sabes si en realidad son las almas de las personas que fallecieron o si tienden a ser como seres de bajo astral, demonios, sí, entidades. No se sabe qué hay del otro lado del velo. Y la mayoría de las personas que han tratado de contactar a sus seres ya fallecidos a través de la Ouija, normalmente siempre han tenido como experiencias negativas. Tú, Rosy, que has tenido como más contacto también con este tipo de experiencias, ¿tú qué opinas a respecto de todo este tema? ¿Crees que es recomendable el tener esta comunicación con los seres del más allá? ¿Qué tipo de experiencias son las que tú has tenido pues con el tiempo? Porque, bueno, hemos platicado acerca del tema
y pues tú siempre has tenido como esa parte tan perceptiva de poder, no sé, ver cosas, ¿no? Sí, pues mira, yo particularmente no recomiendo como que alguien quiera nada más así pues comunicarse con alguien que ya no está, ¿no? Hablamos de los fallecidos. ¿Por qué? Porque pues si es alguien que pues no tiene como tal los conocimientos, la experiencia y pues este tipo de cosas que mira, así lleve pues varios años con este tipo de dones, con este tipo de experiencia, nunca estás como exento de que pasen cosas y aún así hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? No es como que algo que aprendas de un jalón o no es como que algo que te sepas como de la A a la Z, es algo con lo que hay que tener cuidado y pues realmente nunca sabemos cómo están las cosas del otro lado, entonces yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tú te quieres comunicar con un ser querido o quizá hay personas que lo hacen por experimentar, por jugar, por lo que tú quieras y hay consecuencias muy fuertes. ¿Por qué? Porque se llama un canal de comunicación, entonces no sabes quién va a entrar. Es como un teléfono, no sé quién va a contestarlo. Puede ser que sí te toque la buena fortuna y pues puedas contactar con tu ser querido y todo esto, y puede ser que no, que desde el principio pues sea un ente negativo. Entonces pues hay muchos entes que incluso hacen pasar por tu ser querido o buscan incluso ocupar tu lugar, o sea, es lo que buscan, regresar a este plano de alguna otra manera y pues eres el conducto. Entonces pues si así teniendo el cuidado y pues la mayor parte de atención puede haber consecuencias, ahora imagínate si no las tienen y nada más lo hacen por jugar. Ahí es un problema. O nada más lo hacen a ver qué sale o a ver si es cierto, ¿no? Puede terminar muy mal. Oye, Rosy, perdón. ¿Y cómo fue tu primera o de tus primeras experiencias de lo que más recuerdes cuando tuviste contacto con algún espíritu, un ser, o cuando te diste cuenta que tú tenías esta facultad? Pues mira, es algo complicado porque... O bueno, de lo que nos puedas contar tú. Yo me di cuenta desde mis primeras experiencias comenzaron cuando era muy niña, pero me di cuenta hasta que era adolescente. O sea, me di cuenta hasta que era adolescente que era lo que realmente estaba pasando. Porque, por ejemplo, pues yo de niña pues veía cosas. Cosas que nadie más veía a tu alrededor. Sí, justo, cosas que nadie más veía a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión me acuerdo que yo tenía como, ¿qué será? 8 años. Entonces, pues yo practicaba danza. Entonces, pues estábamos en uno de los ensayos. Yo estaba en un grupo infantil de danza y yo veo que pasa un señor, así como un vagabundo, y traía una bolsa de esas de yute, desgastada. Era un hombre muy mugroso. Y entonces, bueno, con aspecto muy mugroso. Entonces lo veo pasar como delante de mí y se metió como a un cuartito que teníamos ahí donde guardábamos cosas, así como pues los vestuarios, todo eso que usábamos. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Quién es, no? ¿Qué hace aquí? Y nadie más lo había visto. Y fue como, ¿por qué yo estoy viendo esto y nadie más lo ve? Sí, ¿no? Que primero te puede causar asombro, me imagino, y ya después incomodidad y miedo, ¿no? Como de ¿por qué solo yo veo esto, no? Ajá, ¿sabes? ¿O cómo lo sentiste en ese momento? Me causó extrañeza en ese momento, en esa ocasión. Y después, pues se me revela quién era este hombre. Y este hombre, pues era una persona muy mala. Una persona que le hizo daño a 2 niñas en un pasado. Uf. De una manera muy fea. Entonces, pues yo vi eso, como que yo vi lo que él había hecho. Claro. Y fue muy fuerte. Y me puse a llorar y nadie sabía por qué estaba llorando. Y yo es que me quiero ir de aquí, ¿no? O sea, ya no quiero estar aquí. Pero pues tampoco es como que podría decir abiertamente, no, pues es que vi a un señor y hizo esto, hizo el otro, pues porque generalmente no te creen y te dice que estás mal, que no sé qué. Ajá, eso es. Y pues es como ese conflicto. Eso es de las primeras cosas que, que muchos que tienen como estas experiencias refieren, ¿no? Lo veo, pero no lo creo y no lo puedo contar porque no me van a creer, ¿no? Y hasta ciertos años, cuando uno de niño empieza a tener estas experiencias, las sintetizas de cierta manera, ¿no? Ya las puedes contar. Digo, lo que nos estás contando está bastante fuerte, ¿no? Justo. Porque aparte, pues no era como el alma o el espíritu de una persona que fuera o dejar algo bueno en vida, ¿no? Me imagino para ti también fue fuerte después de enterarte qué tipo de persona era la que estabas
viendo el espíritu, ¿no? Sí, esa fue como que una de las experiencias que más me marcó, pues por el contexto, ¿no? Realmente yo tenía como 8 años, pues ver cosas así, sí es bastante sorprendente, ¿no? Más porque, como comentaba, ellos, a los que ya se fueron, hay veces que te muestran las cosas, pues como pasaron, bueno, como les pasaron a ellos, y a veces son demasiado explícitos o demasiado gráficos, y son cosas muy fuertes de ver porque literalmente pues algunos sí te muestran cómo se fueron o la manera en la que dejaron de existir y pues muchos son accidentes, muchos son pues asesinatos, pues cosas así no tan agradables y sí impacta cuando te las muestran, ¿no? Te impacta ver, sí dices, ay Dios, o sea, no sé, te impresiona demasiado y muchas veces no es fácil de digerir, no es como, ay, sí, no, o sea, sí te deja cierto pensamiento así de comodidad, de tristeza, pues de muchas emociones también. Y bueno, ya que viviste esto, ¿a qué edad o en qué momento fue en el que tú decidiste, bueno, voy a canalizar esto o voy a darle un propósito y cómo lo empezaste tú a compartir? ¿Qué fue tu manera como de decir, bueno, si lo tengo y tengo esta cercanía con los espíritus, con las almas de estos seres, pues tengo que tener algún propósito? ¿Cómo fue tu proceso? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, yo no sabía qué podía hacer, ¿no? Ni sabía que tenía pues la posibilidad de estar comunicada de alguna manera con el otro, ¿no? Pero pues lo que me pone en ese lugar, ¿sabes? Más que nada yo no lo busqué y solo me pusieron en ese lugar. Y digo me pusieron porque pues desgraciadamente me tocó vivir algo pues bastante fuerte. En cuestión de que cuando tú tienes este tipo de comunicación o de dones, pues tienes una parte de tu cerebro abierta. Esa parte del cerebro irradia luz. Esta luz atrae a los espíritus. Perdón. Como si fueran una bombilla, un foco. Perdón, Rosy, te estaba preguntando, esto que decías sobre la percepción que tenemos o la luz que tenemos, ¿es lo que muchas culturas y muchas religiones, espiritualidad se le denomina el tercer ojo? Ajá, algo así. Vale. Nada más que sí, como que, bueno, yo lo denomino no tanto un tercer ojo, como más pegado a la intuición, como más pegado a este tipo de cosas. A mí como que lo visualizo más como esta parte del cerebro que tenemos abierta, que por ahí irradiamos luz y esa luz que atrae a los espíritus como fuera un foco a una polilla, así tal cual los atrae. Entonces pues vienen buenos y vienen malos. Cuando tú no tienes el conocimiento de que pues tienes estas posibilidades, pues puedes vivir situaciones que no entiendes y fue como lo que me pasó cuando me di cuenta que yo tenía algo, porque pues me tocó vivir una experiencia pues un tanto desagradable de que pues desgraciadamente se me pegó una cosa que no era buena y literalmente se me pegó y esta cosa lo que hacía es que me torturaba y me torturaba muy feo, me mostraba cosas muy feas. Y me imagino que ya llegó el punto donde esta incomodidad o lo que estás diciendo como tortura era incómodo porque ya no era solo psicológico, mental, me imagino que ya se manifestaban hasta en el plano físico, ¿no? Sí, justo. Porque hay muchísimos casos de mediums y gente que tiene estas habilidades donde ya se empieza a sufrir esto, ¿no? El acoso y la violencia, ¿no? Y ya hay pues acciones, ya hay violencia física contra la persona. Justo lo que estás diciendo, empezó como algo pues mental, por así decirlo, y de ahí transfirió pues, a lo emocional y después a lo físico. Entonces llegó un momento que yo ya no sé qué me está pasando y es una desesperación muy fea porque pues no sabes qué tienes y pues dentro dices, no estoy loca, o sea, no estoy enloqueciendo, ¿no? ¿Quién sabe qué me está pasando? ¿Por qué veo estas cosas que no me dejan en paz? Y llegó un momento que yo no podía dormir, o sea, me despertaba cada rato con cosas feas y era por eso. Entonces pues, era como de ¿qué tienes? No, pues es que el examen médico sale bien, sale totalmente bien, no hay nada. Entonces sí es como de yo me siento pésimo y yo literalmente sentía que ya me estaba yendo, literalmente que ya me estaba muriendo. Entonces pues me llevaron a curarme espiritualmente
sexualmente y eso. Y eso. A las famosas limpias. Ajá, más o menos. Ok. Y esta persona me dice que yo tengo ciertos posibilidades de poder ver más allá y de poder escuchar más allá. Un cierto don. Y me dice qué fue lo que pasó. ¿Sabe qué? Que vino una energía negativa y se te pegó, te la vamos a quitar, te la vamos a tener que despegar para que estés bien. Y de ahora en adelante pues vas a... ¿Qué edad tenías, perdón, Rosy? ¿Qué edad tenías? Tenía 21 años cuando... Ya había pasado bastante tiempo. Sí. Desde tu primera experiencia ya eso. Entonces, no, es que dentro de este lapso tenía otras experiencias que pues han sido varias que dices, bueno, imagínate contarlas todas. Sí, no, me Sí, imagino. Entonces, Tendrías una anécdota, una buena anécdota por año, ¿no? O unas 3 mínimo. sí, justo, más. Entonces dices, híjole, pues nos centramos como en las más que marcan tu vida. Y ya a partir de ahí es cuando me dicen que me ponen este ejemplo, precisamente el que yo acabo de dar de los focos y la polilla, que así es esta luz que hace espíritu y que yo tenía que cuidar esa parte, ¿no? Esta luz, porque pues no es como que te la puedas quitar hacia ahí, como te quitas, no sé, la gripa o como te quitas un lunar o quitas un granito, ¿no? No, aquí era... Sí, es un trabajo constante, ¿no? Para protegerte. Y para limpiarte. Sí, y era, te vas a quedar con él a vivir con él, ¿no? A vivir con tu posibilidad y con tu don. Y tienes que aprender a manejarlo y a defenderte. ¿A defenderte de qué? Pues de que te vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Que llegue uno negativo y haga destrozo. Rosy, ¿y se puede renunciar a este tipo de dones? O sea, en todo caso que nosotros digamos, no lo quiero, no acepto ver este tipo de entidades, ¿se puede renunciar a eso y buscar la forma de cómo no ver a estas entidades o cómo no hacer que estas entidades nos busquen? En este caso, ¿te buscan a ti? Uh-huh. Pues fíjate que esto es un enigma. Es un enigma porque, pues, por ejemplo, yo en lo personal te puedo decir que me acepté como yo soy y pues para eso estamos aquí, ¿no? Yo. Pero hay personas que yo conozco que sí han dicho que no, o sea, los renuncian y de alguna manera sí como que bloquean ese vínculo y se les empieza a retirar. Pero hay otras que no pueden renunciarlo, que ya lo tienen así y por más que hagan, lo van a seguir teniendo. Entonces es un enigma. Yo siento que va más al lado de que a lo mejor unas lo tienen más desarrollado y cuando lo tienes más desarrollado, pues ya no puedes borrarlo, ¿no? Renunciar a lo que ya es tuyo, ¿no? Ajá. En cambio, a lo mejor cuando lo tienes en menor grado o que tienes que trabajar para explotarlo, es cuando pues puedes dejarlo ahí guardado y no ocuparlo y pues no pasan tantas cosas, ¿no? Así es. Igual se te escapa con el tiempo. Oye, perdón, Rosy, y si es cierto, bueno, yo he escuchado y he visto por muchos casos que, como dices, ¿no? El canal de apertura está ahí. Hay algunos que ya no pueden renunciar a ellos y hay otros que simplemente pues dejan de prestar atención, ¿no? A ese enfoque, a esa habilidad y por ende como que se empieza a olvidar. No es de que la pregunta que hacía Edith, ¿no? Yo tengo entendido esto, ¿no? Que el canal se queda ahí, pero simplemente dejas de usar esa habilidad y te enfocas en otras cosas, ¿no? Que probablemente mucha gente podría desarrollar la habilidad si lo quisiera, ¿no? Que todos tendremos como esa facilidad de poderlo hacer. Pero muchos lo cierran, ¿no? Está sonando la alerta sísmica. ¿Cómo? Está sonando la alerta sísmica. Ahorita continuamos, ¿sí? Y bueno, después de este pequeño gran susto. Sí, para los que estén preocupados o demás, acaba de temblar, pero nuestra invitada y todos nosotros estamos bien. Y bueno, son las 11:22 p.m. del día viernes 6 de octubre del año 2023. Son las 23:22 y todo está bien. Ya supimos que el epicentro fue en Oaxaca. Esperemos que toda la gente, nuestros amigos de Oaxaca y toda la gente ahí estén bien. Pues es algo normal, más siendo citadinos. Lamentablemente tenemos una alerta sísmica muy eléctrica y con unos decibeles bastante elevados en algunas zonas, pero bueno, afortunadamente también nuestra invitada está bien. Yo estoy muy bien. Y bueno, comentábamos hace un ratito que tantas posibilidades hay de renunciar a este tipo de dones, si se puede sellar de alguna manera el no querer ver estas cosas. Alguna vez hablando con un chico que también desde muy pequeño tenía como abierto este canal hacia la percepción, él manifestaba
manifestaba que a los 6 años él comenzó a ver este tipo de seres, pero que a él no le gustaban porque la forma en como él los veía, pues no era como espíritus, digamos, comunes y corrientes, sino más bien él veía descarnados, ¿no? Entes que estaban, sí, o sea, feos, ¿no? Y entonces para él era como un trauma empezar a ver estas entidades porque a la edad en que él tuvo su primer encuentro con estos seres, por decirlo así, pues tenía como 7 años. Entonces él decidió como manifestárselo a su abuela y decirle que él no quería ver este tipo de entidades, ¿no? Que si había alguna forma de rechazar como estos dones, y su abuela le dijo que pues que desafortunadamente los iba a seguir viendo pues toda su vida, ¿no? Pero si él no quería abrir como ese canal de comunicación con ellos, pues simplemente pues dejara pasarlo, ¿no? O sea, él lo sigue viendo pero ya no se comunica con ellos. Sí, justo. Yo pienso que es como, no sé, depende de la apertura que tenga en el cerebro o del tamaño o del tipo de dones que tengas. A lo mejor si ya son dones muy desarrollados, pues quizá ya no puedes renunciar a ellos, ¿no? Ya como ya se quedan contigo. En cambio, si son dones a lo mejor no tan desarrollados, sino que tienes como destellos de poder tener una comunicación, es como más fácil bloquearla, ¿no? Yo he escuchado de las dos, de personas que no han podido, pues tienes que aprender a vivir con ello, y hay personas que se retiró, así como dijeron, no quiero, se retiró. Pero pues yo digo que depende quizá de todo esto, de qué tan desarrollo. Lo que sí es lo que digas, que ok, aunque lo tengas, pues tú eliges abrir este conducto de comunicación o no, que si ayudas o de alguna manera tú comunicas con ellos y aceptas esa comunicación, pues va a haber. Si no, y haces como si no pasara nada, pues aunque lo veas, no les hablas o no tienen cómo comunicarse contigo porque no los vas a escuchar, ¿no? Pues sí, o sea, realmente como dices, ¿no? El canal ahí puede estar abierto y va a haber quien sí tenga la facultad de explotarlo o no. Yo desde mi experiencia personal he tenido algunos episodios donde he tenido como cercanía a ver este tipo de seres o almas. No sé tú qué opines, porque hay mucha gente que tiene esta apertura a partir de un evento fuerte, difícil, traumático en su vida, donde estás a punto de perder la vida y no sé si decirlo de esta manera, pero tienes acceso a ese plano, y después de tener acceso o contacto con este plano y regresar aquí al mundo real, al mundo físico, pues te quedas un poco con esa facultad. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí es cierto que también se puede despertar así a través de un evento traumático fuerte donde tu vida está expuesta? Yo digo que sí. Digo, no es mío, pero yo digo, ¿por qué? Porque cuando tú tienes como esto que estás a punto de perder la vida, pues hay muchas personas a las que tienen que regresar, ¿no? Que regresan de alguna manera, porque ya estuvieron muertas por unos segundos, pero estuvieron muertas. Por lo tanto, sí estuvieron de cierta manera en el otro plano. Si no estuvieron ahí, unos segundos. Entonces eso hace que tengan esta conexión con la vida y la muerte. Sí. Hay muchos casos, ¿no? A mí me llama la atención de cuando me pasó esto y bueno, cuando tengo esta posibilidad de sentir o ver ciertos seres o almas que están penando, que mucha gente cuando tiene esta experiencia y está en este umbral de la vida y la muerte, me llama la atención que mucha gente es como muy común que todos ven el mismo, ¿no? Ven el túnel, ven la luz y de pronto la luz se desvanece, todo es negro y vuelven a este plano terrenal, ¿no? Y a partir de ahí pues, hay muchísimas historias y experiencias donde la gente ya empieza a tener noción de ver cosas que los demás no ven, tener contacto, hablar con ellos, que los escuchen, y pues lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que puedes tener contacto con seres que no son del todo agradables, ¿no? No sé, ¿y tú qué me puedas decir un poco sobre cuál es el contacto con los seres o las manifestaciones, no sé, del tipo poltergeist con el que has tenido tú? Pues como tal, sí, también me ha pasado. Igual, fíjate, ese fue en un trabajo. Yo estaba trabajando en una tienda donde se daban masajes para relajarse y aparte vendían cremas corporales y todo. Entonces, pues, ya sabes, siempre como que dicen, ahí espanta una niña, ¿no? Ahí espanta de rumores. Pero lo que sí era cierto es que dentro del local donde nosotros estábamos,
niños de repente aventaban las cosas y pues la mayoría pues renunciaban, ¿no? Decían, no, yo ya no quiero nada, y se iban. Yo en lo personal, por lo mismo de que he tenido pues más contacto con este tipo de fenómenos, pues no renuncié, pero sí te aventaban las cosas ahí. Por ejemplo, de repente teníamos, no sé, unas brochas para maquillar, unas brochas de sobras colgadas y las aventaban así como si alguien les diera un manotazo y salían todas volando. Igual el check-in, cuando llegas a tu turno, ¿no? Y registras tu huella de entrada. Ese los conectaban y lo aventaban. O de repente estabas como que ordenando las cosas o platicando con un cliente y te tocaban el hombro. Tú sentías que no te tocaban el hombro, volteabas si no era nadie. Cosas así. Sí, es real. Algo que me llama mucho la atención es como muchas veces los espíritus o el que llegan a ver muchas veces son infantes, ¿no? Yo no me imagino porque mucha gente tiene eso como en mente, que siempre se ven niños o niñas, y yo me imagino que también pues es porque la energía residual de un infante es mucho mayor que la de un adulto o un anciano, ¿no? Entonces cuando ya no están en este plano pues es más fácil que se manifiesten, ¿no? Y que puedan tener ese tipo de acciones hacia nosotros los vivos. No sé, ¿tú qué opinas, Edith? Pues yo siento que también a veces se confunden ciertas entidades, ¿no? Alguna vez yo escuché que los niños no tienden como a manifestarse como en esa parte espiritual porque, bueno, se supondría que su alma, al estar más libre y más pura, por decirlo así, llegan como a ese plano en donde está Dios, ¿no? Entonces que muchas veces ese tipo de espíritus o entidades que vemos que se manifiestan en forma de niños, no son niños del todo, sino más bien son como, sí, entidades como del bajo astral que están buscando también como esa atención, ¿no? Alguna vez un amigo me comentaba eso, ¿no? Porque también yo de repente suelo como tener sueños así medios canalizadores con cierto tipo también como de entidades, y yo recuerdo que yo tengo una amiga que perdió a su hermanita cuando tenía 3 años de una infección en el estómago muy fuerte. Entonces, años después, yo no la conocía, ella me comentó que había pasado esta situación. Años después yo empecé a soñar a su hermanita, o sea, pero yo sin conocerla. Entonces su hermanita me buscaba muchísimo en los sueños y me decía que pues que quería darle como un mensaje a su hermana y situaciones así extrañas, pero la manera en como yo la soñaba era como extraña porque yo recuerdo que la soñaba dentro de una cueva y no había luz, sino que la niña estaba ahí como atrapada, ¿no? Y recuerdo que le comenté a mi amiga, luego es que sabes que yo sueño mucho a tu hermanita, yo siento que tu hermanita como que quiere, no sé, comunicarse ya sea contigo o con tu mamá o algo, ¿no? Tiene por ahí como algún pendiente. Y me acuerdo mucho que ella me dijo, es que amiga, ella no es mi hermana, porque mi hermana no está en este plano espiritual. Mi hermana, o sea, se fue con Dios, ¿no? Entonces la persona que tú ves en los sueños no es mi hermana. Y entonces como que me dio cierto miedo porque la niña sí tenía características muy oscuras y aparte el entorno en donde yo la estaba soñando, pues, o sea, yo no sentía bonito el verla como tendría que ser ver a un espíritu de una niña, ¿no? Qué miedo eso que dices, que otros seres oscuros se pueden manifestar en la forma más tierna e inocente, ¿no? Pues sí, bastante fuerte. Yo pienso que sí puede ser también lo que dice Edith, porque o sea, hay presencias muy negativas que sí toman la forma de otros para tener contacto con este mundo y mediante esa forma que toman manipular al que está vivo, ¿no? Mediante la forma de su ser querido manipularlo y obligarlo a hacer cosas que no, ¿verdad? Aunque, no sé, en lo personal, también, bueno, no han sido muchos, afortunadamente, como que uno que y no sé que hayan sido como seres de otro, ¿no? O sea, me refiero a que del bajo astral o algo así, no simplemente eran, pues, niños estuvieran perdidos o así, pero pues no fueron muchos, fueron 2. Entonces, no sé, a lo mejor hay algunos que pues se fueron de manera muy violenta, de manera muy triste y por eso no trascienden como la mayoría de los niños, ¿no? Sino, pues hay algo que los atora y pues no trascienden tan fácil. Pero sí es cierto que la mayoría de los niños pues se va directamente porque ellos son puros. O sea que posibilidad de ver alguno de estas manifestaciones espirituales de niños e infantes puede ser que pues en realidad sea otro ser más oscuro, más de naturaleza tal vez malvada. Sí, fíjate que esto me recuerda mucho
A ver si me acuerdo, porque se me fue el nombre. Hay una leyenda mexicana que justamente habla y habla de que creo que se llaman pocoyoles, creo que sí se llaman así, como pues, seres malvados que toman el aspecto de niño para hacer pues de trozo y medio, literalmente, y provocan que la persona o a la que van a manipular se desviva como tal, provocan que le pasen accidentes. Leyenda mexicana que estos niños son guiados por brujos que manejan como estas energías. Es como muy turbia. Sí, es que, bueno, de repente cuando empiezas como a escuchar todo eso y como relatos de gente que es que yo he visto de, no sé, a un niño, ¿no? La presencia de un niño o X cosa, ya cuando empiezas como a entender que realmente pues es difícil que tú logres ver a un niño o que realmente sepas, es que no es un niño, es otra cosa, te da como más miedo. Fíjate que a mí me pasó una experiencia, yo estaba trabajando antiguamente en una cafetería, ¿no? En una zona así, también un poco extraña porque en donde estaba esa cafetería era como un corporativo de pura gente árabe, ¿no? De que tenía pues bastante dinero. Entonces se cuenta que los edificios en esa zona, en lugar de estar hacia arriba, son hacia abajo. ¿Nos vas a hablar de un fantasma whitezica? Pues no se puede ser algo así, ¿no? Entonces se cuenta que tenías que bajar a las oficinas a dejar todo lo que eran los cafés, los capuchinos o los pedidos que llegaras a tener. Bajabas, ¿no? A la parte de abajo donde estaban las oficinas. Eran edificios que estaban como sumergidos en las barrancas, ¿no? Entonces, bueno, las chicas de ese lugar habían platicado mucho acerca de una niña que veían cerca de donde estaban los botes de basura, donde íbamos todos como a dejar pues las cajas y demás, ¿no? Que iba surgiendo del mismo producto del café, ¿no? Y pues manifestaban todos que veían a la misma niña con las mismas características y todo el rollo, ¿no? Un día yo como igual pasando por esa misma zona porque de repente nos turnábamos como por días, alguien iba a tirar la basura un día, otro día iba otro y así vamos como por equipos, ¿no? Y yo recuerdo que esa vez a lo lejos alcanza a ver como unas manitas que estaban como escondiéndose detrás de era como una mesita y me acuerdo mucho de la ropita que traía la niña y todo, ¿no? Y empezó como a mover las manos sobre la mesa, se estaba escondiendo para que pues no la vieran, pero yo la alcancé a ver de reojo y fue súper extraño porque haz de cuenta que ahí pues no, los niños no, como que no habría motivo por qué tendría que estar una niña ahí si era un corporativo y pues son puras oficinas, ¿no? Entonces sí me dio un poco de miedo porque sus ojos, pude ver sus ojos y sí era como unos ojitos como de maldad, no se veían como unos ojos de una niña normal, ¿no? Como lo que dicen que son ojos vacíos o negros. Sí, y son ojos que entran como en contacto con los tuyos y es donde sí te paralizan y dices, güey, no, o sea, neta qué miedo, ¿no? Ver niños que no son niños, qué cosas son, ¿no? Y les comenté a las compañeras y me dijeron, ya ves que te dijimos que había una niña aquí, es que a todos la hemos visto, ¿no? Y esconde las cosas y hace travesuras y así, ¿no? Y te lo juro que después ya nadie quería ir a tirar la basura porque estaba esa niña ahí y entonces pues todos empezamos como a pensar, ¿y por qué una niña, no? O sea, ¿por qué está aquí? ¿Habrá muerto aquí? ¿O qué es, no? Pero sí, yo creo que como de unos 6 años y su ropa sí era como de otra época, como de los años 70. Y lo que sé. dicen siempre que está como desgastada, vieja. Ajá. ¿Se veía así? Sí, y pálida, o sea, era un color así. Sí, o sea, era un descarnado definitivamente. Pero son Otra esas vez un cosas. niño, ¿no? Ajá, exacto, sí. Entonces sí son como esas cositas que dices, ¿qué cosas son, no? Y Yo tengo una experiencia personal y esto me pasó cuando estuve internado. Digo, fue algo fuerte y feo por lo que estuve internado, pero bueno, afortunadamente estoy aquí entre ustedes, entre el mundo de los vivos. Pero bueno, yo había salido ya de la sala de operaciones y demás, ya estaba consciente y a mí me tocó ver cómo desconectaban a un señor, conociéndome, hecho la lógica, el raciocinio y demás. Creo en esto, pero porque me ha pasado, más no puedo decir al 100% tales cosas son reales o no. Siempre estoy abierto a la gente que es escéptica y a quien sí cree, ¿no? Cuando yo viví esto, se desconectó esta persona, la desconectaron porque llevaba meses ahí en la sala de emergencias sin que nadie lo fuera a ver, que llevaba por lo menos unos 5 meses, 4. Lo noté porque tenía las uñas de las manos y de los pies muy crecidas y pues estaba usando un respirador y
una máquina que alguien más iba a necesitar y pues nadie estaba citándolo ni reclamándolo. Pero bueno, esto yo lo racionalizo y es lo que más me perturba, que en el momento en el que lo estaban desconectando lo hicieron enfrente de mí y fue bastante fuerte. Pues es que qué largo y cómo está conectada una persona a través de un tubo. Pues como ves como la máquina que está detectando sus pulsos, sus signos vitales, su pulso, pues se queda en ceros, no se queda en una línea. Pero bueno, a lo que voy es que en cuanto yo vi esto y vi a los doctores, un doctor estaba sobre la máquina, me tapaba la vista. Cuando este doctor se mueve, el señor que estaba desconectado estaba parado al lado de su cuerpo. Y como noté o se me hizo algo súper raro, pues que esta persona se veía físicamente tangible, pero en los pies perdía volumen, sus piernas traslúcidas. Y me llamaba la atención pues que se podía ver eso, ¿no? Y que yo fui el único que lo pudo ver porque había un señor al lado de mí viendo lo mismo. Y le dije, ¿está viendo usted a ese paciente que está al lado del cuerpo? Dice, no hay nadie. Y me volteé a ver como está saliendo de anestesia, ¿no? Y yo ya había comido, ya estaba consciente. O sea, no fue algo como que me pude haber imaginado, ¿no? Desde ese momento dije, creo que yo veo ciertas cosas que los demás no. Y pues he ahí el por qué decía, ¿no? Que probablemente muchas personas lo pueden despertar. Sí, a través de algún episodio fuerte, ¿no? Sí, es que sí son muchas experiencias que... Tomando el tema al que estamos, me imagino, y tú sabrás, Rosy, que me imagino mucha gente te busca porque quieren tener contacto con esos seres que ya no están, ¿no? Con esas personas que tal vez no cerraron un capítulo como lo mencionabas. Mucha gente quiere tener un consuelo de saber qué es lo último que tenía como voluntad su difunto o demás, o simplemente, bueno, porque yo me imagino, ¿no? Y hay muchísimas historias de gente que llega a rentar un lugar, pasan cosas paranormales, fenómenos poltergeist, y la gente está pues súper asustada ya después de meses de que le están pasando cosas feas y fuertes y dicen, bueno, pues quiero saber qué pasó aquí, quiero que limpien el lugar, hay algo, ¿no? Hay un ser habitando aquí que no está conforme con mi presencia aquí, ¿no? ¿Qué nos podrías contar un poco sobre lo que tú has vivido? Bueno, pues en esa cuestión, como lo que comentabas, ¿no? De los lugares, de las casas, pues sí, la mayoría de los lugares que están habitados guardan energía, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales es el metro de la ciudad. Guarda muchísima energía de muchas cosas, personas. Y en lo personal en el metro, pues sí me han tocado varias experiencias así. Digo, hablando de lugares, ¿no? Me han tocado, sí, varias experiencias de que, por ejemplo, pues es que fíjate, es tan curioso esto de que aprendes a vivir con tus dones, que hasta terminas disculpándote por lo que a veces haces. Porque yo, por ejemplo, iba sentada en uno de los asientos, ¿no? Normal. Y pues me quedo viendo hacia la ventana. Y te juro que ahí en la ventana se asomó un señor de otro lado. O sea, no se podría estar asomando nadie porque evidentemente nadie puede estar ahí porque estar... O sea, no, afuera del vagón estaba con pues yo estaba asomándome hacia la ventana, y el metro estaba en curso. Estaba caminando, veo la cara de este señor y se me queda viendo fijamente. Era un señor como de entre 40 y 50 años, como por ahí así. Y el señor, o sea, al mismo tiempo que se me queda, empieza a gritar, así como de ¡ah! Entonces, cuando él empieza a gritar, yo empiezo a gritar con él, los dos al mismo tiempo, así de ¡ah! Entonces, pues obviamente la gente que yo y ahí conmigo en ese vagón me escucha gritar y como de que, ¿qué? O sea, se me queda viendo y yo con el oso así de que no pasa nada. Pues es que, ¿qué más decía? Yo me imagino que tú asustada porque al principio dijiste, bueno, este tipo me va a acosar o qué, me va a decir algo. Y de la nada pues se puso así. No, yo sabía es que fue raro, ¿sabes? Porque yo sabía que era alguien que ya no estaba, porque estaba en un lugar donde no podía estar nadie. Pero el momento de que él grita, para mí como si se hubiera conectado y literalmente si él hubiera levantado la mano yo también la levanto. O sea, es como funcionamos como un espejo.
en este momento. Oh, ya. Sí, se sincronizaron de cierta manera, ¿no? Algo así. Y raro. Qué fuerte, raro y fuerte. Que incluso se sabe que también de algunas personas que llegan a ser como canalizadores en este aspecto de la energía de estos seres, es como la peli de La Sombra del Amor, ¿no? Donde entraban estos espíritus en el cuerpo de las personas y pues los dejaban como desgastados, ¿no? Exhaustos. También suele pasar, ¿no? Me imagino. Pues como lo han planteado muchas películas, ¿no? El medium se presta para hacer el portal o la vasija donde va a estar el alma de otra persona. Uy, empieza a ver esta manifestación. Me imagino que es un poco similar a eso, ¿no? Y que yo me imagino Rosy con el tiempo ha tenido esta experiencia y esa practicidad de poder contactar así o de otras maneras, ¿no? ¿Recuerdas algún caso donde te hayan buscado algún familiar o alguien? ¿O qué nos podrías decir acerca de las manifestaciones tal vez físicas en el entorno donde va a haber una manifestación espiritual de algún ser? O que recuerdes, no sé, fuera de micrófono platicábamos un poco de esto, podría ser sobre la temperatura, los fenómenos poltergeist, el movimiento de ciertos objetos o algo similar. Pues mira, cada persona lo vive de distinta manera. Pues hay muchas maneras de manifestación, pero pues creo que puedo hablar pues de las que yo he visto, ¿no? De las que yo he sentido en lo personal. Y pues sí, cuando hay una persona ahí, bueno, no una persona, ¿verdad? Un ser que ya no está, se siente, ¿sabes? Sientes como su presencia, es raro. Sientes que está ahí y tú sabes que está ahí, que hay algo. Muchas veces te dejan ver físicamente, muchas veces no tú sabes que está ahí. Te sientes como observado. Y aparte de eso, bueno, en lo personal, empiezas a tener frío, un poquito de frío, y se te pone la piel chinita. O te empiezas a... Depende de tu los escalofríos, ¿no? Los escalofríos que muchas veces se sienten. Cuando alguien dice, oye, de repente el ambiente se puso pesado y te da ese escalofrío, ¿no? Y lo que dices, que la piel se enchina. ¿Tan cierto es esto, por ejemplo, cuando dices que un espíritu tiene como esta carga positiva, que se llegan a escuchar sonidos agradables de la música que le gustaba tal vez a la persona al ser amado en vida, o aromas florales, aromas agradables? ¿Te ha pasado? ¿Tú crees en esto que es cierto? Súper ricos, ¿no? Su olor, estos olores dulces. Y hay la contraparte, ¿no? Cuando dicen que un espíritu, digo, no sé, esto lo voy a hablar para, si tú me lo puedes corregir o reafirmar, incluso aportar más información. Dicen que cuando hay un espíritu, un ente de carga negativa, el espacio se llena de olores desagradables, se llena de manchas, humedad, los animales suelen huir de esos lugares, se llega a sentir como esta oscuridad o vibra pesada, y que también la fruta o las flores no duran, se echan a perder muy rápido. ¿Es cierto esto? ¿Tú crees en esto? Sí, justo. Incluso a mí me ha pasado que logra tal vez identificar de alguna manera su vibración, ¿no? Si son buenos o malos como tal, ¿no? ¿De qué manera? Pues cuando son buenos, por así decirlo, pasan un tanto desapercibidos. Realmente son pues energías que no buscan hacerle daño, que están ahí por alguna razón. Muchas veces incluso son protectores, ¿no? Muchas veces incluso están en un lugar para cuidar, ¿no? O muchas veces pues son personas que se quedaron ahí y punto, pero viven felices habitan felices, ¿verdad? Con su rol. En los aromas sí me pasa. Y sí, son aromas florales como a rosas o como a esos dulces de corazón. Y eso ya es cuando son seres o son a lo mejor seres queridos. Por ejemplo, puedes percibir el aroma de tu abuelita, del perfume que usaba tu abuelita. Algo así. O sea, bueno, lo que yo he percibido personal es como un olor, como prendes un cerillo, ¿sabes? Cuando son, digamos que no son tan malos, pero no son tan buenos. Son malillas, por así decirlo. Porcentaje de maldad no es tan alto, pero aún así ya lo son. Sí, justo. Y cuando ya son, pues, energías muy fuertes, generalmente sabes dónde pasar a las personas a las que, pues, desgraciadamente bajan de alguna manera, ¿no? A las que les echan trabajos feos, ¿no? A las que les echan envidias y cosas así, que desgraciadamente se transforman en algo más y les terminan haciendo, pues, se les llena muchas veces la casa de hormigas, de moscas, de cucarachas. Sí, exacto, también había escuchado eso. Se infestan las casas de insectos, pero insectos desagradables, ¿no? Moscas, por ejemplo, dicen muchas veces, o gusanos. Incluso esta es la fruta que les
pudre, el azúcar se cristaliza toda, las cosas así. Bueno, pues creo que vamos a llegar a la parte triste de este podcast. La verdad es que ha sido bien interesante platicar contigo, Rosy, contigo, Gabriel, porque hemos enriquecido un poco más este tema y pues hay datos súper curiosos que yo no sabía, que ahorita pues tú nos Y el tema es amplio, ¿no? Va a dar para otro episodio. Ajá, exacto. Y ya platicándolo así como más en cuestión de detalles, pues hay cosas que yo no conocía tanto. Por ejemplo, no esta cuestión de que puedes llegar a tener una comunicación tan directa con el espíritu que puede incluso ocuparte como, pues sí, ¿no? Como una vasija, ¿no? Como un cuerpo, ¿no? Eso se me hace así aterrador. Se me hace muy interesante, pero se me hace bien terrorífico, ¿no? Sí, eso sería una invocación. Fíjate que en ese aspecto uno tiene que tener mucho cuidado, porque muchas veces es en contra de tu voluntad. O sea, hay seres que quieren regresar a este plano por vete tú a saber qué, ¿no? A lo mejor dejaron algo ahí pendiente, simplemente no aceptan que ya no están y buscan tomarte, pero por así decirlo, a la mala y quedarse con tu materia, ¿no? Con tu parte que ocupa aquí este plano. Y es como que te tienes que aprender a cuidar de esa que pueden pasar así. Desgraciadamente te dio cuenta uno y te agarra y te dice tú. Entonces, híjole, es pesadito. Y bueno, también eso es lo que quería como dar hincapié, que ojalá podamos tener otra oportunidad de hablar contigo, porque me gustaría saber cuáles han sido tus experiencias más fuertes, ¿no? Claro, de las que tú nos puedes platicar, Rosy, y que obviamente pues la gente esté de acuerdo, ¿no? Porque experiencias me imagino que tienes de sobra. Ay. No sé si eso es bueno o malo. Bueno, yo quiero darte las gracias por estar con nosotros en este capítulo de nuestra segunda temporada de Dimensiones. Esperamos pues hacer la parte 2 de este tema que es tan interesante y tan amplio como bien lo dice Diego. Y pues sí, agradecerte y eres bienvenida aquí en Dimensiones. Muchísimas gracias por estar aportando toda esta información a este capítulo y agradecerles sobre todo a ustedes por estar escuchando este podcast. Esperamos tener pues más capítulos interesantes. Agradecerte, Diego, por estar aquí como coanfitrión. Diego va a estar con nosotros a partir de esta segunda temporada y todas las demás que vengan, aportando nuevos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerden, soy Diego Gabriel. No se saquen de onda si de repente me dice Diego Gabriel. De nuevo, gracias, Rosy, por todo lo que nos aportaste, por toda la información que nos has dado. Muy interesante y muy buena. Muchas gracias aquí al equipo de producción, Edith, a Isaac, que está acá en los controles con nosotros. Esperemos todos estén bien. Muchas gracias por la invitación. A ti, Edith, Gabriel, Isaac, muchas gracias por abrirme un espacio en su programa. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias. Agradecerte nuevamente, Rosy. Bienvenida. Esperemos hacer más temas contigo. Y nada, yo les recuerdo que estamos en Facebook, estamos en TikTok, Instagram y en nuestras diferentes plataformas como es Spotify, Amazon Music, ¿qué otras? Apple Music, YouTube y eBooks. Entonces búsquenos en nuestras diferentes plataformas. Y bueno, este podcast fue patrocinado por Forest en la Cafetería, AMC Films, Filo de Luna y Dimensiones. Tus redes sociales, Diego. Estoy en todos lados como Gabriel M. Tatú. Pues ando ahí también tatuando y soy un artista. Entonces pues ahí si gustan seguirme. Ya a final de temporada tal vez tengamos regalitos por ahí, tatuajes y demás. Así que síganos. Esto tiene bastante tema para dar. Y recuerden, nuestra temporada 3 viene recargada de cosas. Muchísimas gracias. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias a Arturo Ríos por la producción de nuestra música. Muchas gracias. Gracias. Él está como PirMX en sus redes. Le doy agradecimiento porque él es amigo mío. Él creó la música de intro de nuestro podcast y la verdad es que se rifó. Es un excelente productor y DJ. También síganlo en sus redes sociales. Ahí por ahí los vamos a dejar. Así es. Muchísimas gracias. Me despido ahora sí y nos vemos en el capítulo 3. Hasta la próxima.